La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva que está en constante cambio, que ya desde hace unos años está ya entre nosotros, nos estamos ya adaptando a ella porque se está introduciendo pues, en todos nuestros procesos, en nuestro día a día, independientemente de cuál sea el ámbito de aplicación. Al final es una tecnología que nos ayuda, que tenemos que estar preparados, ¿no? Pues para convivir con ella y sobre todo tenemos que entender, ¿no? Pues cómo funciona y cómo podemos sacarle el máximo provecho, ¿no? Independientemente si seamos una organización, si seamos una empresa, si seamos, ¿no? cualquier colectivo, podemos sacar ventaja, ¿no? de este tipo de tecnología y sobre todo ser capaz de sacarle el máximo rendimiento. Al final, la inteligencia artificial, si nos basásemos en su definición, ¿no? más simple, es pues, dotar a la máquina de destrezas humanas, ¿no? que sean capaces de pensar, que sean capaces de razonar, que sean capaces de tomar decisiones o de hacer diferentes acciones en base, ¿no? pues a una información previa, a un entrenamiento previo, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de tecnologías lo que nos permiten es, sobre todo, ¿no? en base a diferentes datos históricos, diferentes situaciones, diferentes casuísticas, pues de una manera, por así decirlo, autónoma, es capaz de tomar una decisión, ¿no? ya sea pues, una acción, o ya sea el seleccionar cuál es la mejor opción para una serie de condicionantes. Es por ello que también es importante, ¿no? el entender cómo toman esas decisiones, por eso ya la inteligencia artificial no tiene que ser solo desde el punto de vista, por así decirlo, informática, sino que tenemos que tener en cuenta pues, esa parte de confiabilidad, esa parte de ética, es decir, entender el por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Si nosotros, es tan sencillo, ¿no? Si nosotros damos ¿no? le permitimos a una máquina, ¿no? el poder razonar, la capacidad de tomar una decisión, siempre tenemos que tener en cuenta el por qué lo ha tomado y entender el por qué lo ha tomado, ¿no? La inteligencia artificial ya se ha ido incorporando día a día en diferentes procesos, ¿no? La podemos ver ya desplegada, la podemos ver ya que realmente convive, ¿no? en diferentes sectores, pues como puede ser el sector de fabricación, pues para la mejora de los procesos productivos, en el sector, ¿no? de la robótica, en el que ya pues, están automatizando tareas, en el sector bancario, pues por ejemplo para la detección de fraude, en el sector de las telecomunicaciones, pues por ejemplo, ¿no? con IAs generativas para la atención al cliente o para poder responder diferentes preguntas y sugerencias que tengan. En el sector médico, pues por ejemplo, ¿no? pues para temas de diagnóstico médico, diagnóstico por imagen, la podemos ver incorporada también en el sector agrario, pues por ejemplo para la predicción de diferentes, ¿no? la temperatura o cuándo sería el momento óptimo pues, para hacer un tratamiento, ¿no? a diferentes ámbitos. Al final, la podemos ver en el día a día y realmente ya está desplegada, está incorporada y convive con nosotros y realmente pues, sacamos beneficio de ella. Como hemos dicho también, ¿no? en el caso de la inteligencia artificial, para poder diseñar esos sistemas inteligentes, para poder abordar ese tipo de situaciones, ¿no? tenemos que tener pues, información previa el que nos permita, ¿no? el poder entrenar, el poder que nuestro algoritmo, por así decirlo, pues tome decisiones acertadas, con diferentes precisiones, etcétera, ¿no? Esto no solo significa, ¿no? que sea para un proceso de fabricación, un proceso en banca, para todos los aspectos tenemos que tener, es muy importante el proveer o el proveerle, ¿no? a nuestros sistemas de información que sea lo suficientemente relevante, que no sea sesgada, que permita tener un amplio espectro, ¿no? de situaciones para que él tome las decisiones. Entonces, es muy importante, ¿no? si nosotros queremos abordar un proceso en el que queremos incorporar a nuestros procesos esta inteligencia artificial, el disponer de esa información previa para poder, ¿no? enseñar, aprenderle. Esto también es importante, ¿no? porque siempre tenemos el eterno debate de la inteligencia artificial sustituirá, ¿no? al ser humano. Bueno, yo siempre digo, ¿no? que sustituir, no lo sé, igual dentro de un tiempo, pues igual, ¿no? podríamos abrir ese melón. Sin embargo, sí que creo que el ser humano se tiene que adaptar y tiene que aprender a convivir con la inteligencia artificial porque al final le va a ayudar, ¿no? Ahí ahora está muy de moda y está muy en boga, ¿no? el concepto de copilot, el concepto de que la inteligencia artificial ayude en los procesos. Es por ello que es importante, ¿no? que el ser humano sea capaz de adaptarse, ¿no? Lo decía Hawking, ¿no? que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, por mucho que hablemos de inteligencia artificial, el ser humano también tiene que ser inteligente y tiene que aprender, ¿no? a adaptarse a ese tipo de situaciones y convivir con ellas, porque al final lo que nos va a hacer es facilitar el trabajo, ¿no? Tenemos que verlo como
yo personalmente lo veo como que tiene que ser una ayuda en el que nos facilite nuestro día a día, ¿no? Ya sea un médico o médica, ¿no?, para hacer un diagnóstico médico en el que igual el ojo humano es capaz de detectar, ¿no?, diferentes situaciones, sin embargo una máquina en el que puede hacer un análisis más exhaustivo, ¿no?, por capacidades de cómputo, etcétera, etcétera, pues se tiene que apoyar en ese tipo de cosas, ¿no? Podemos ir, yo qué sé, pues a temas igual de banca, en el que, por ejemplo, podemos ser capaces del análisis de la viabilidad de una hipoteca, pues en vez de hacer, ¿no?, diferentes análisis, pues podríamos tener, y ya existe, ¿no?, existe ese tipo de conceptos, ¿no?, en el que hace un estudio de viabilidad económica, etcétera, etcétera, y en otros diferentes aspectos. A su vez también, desde el punto de vista de la educación, pues obviamente este tipo de herramientas de IA generativa, ChatGPT, Cloud y todo este tipo de herramientas, obviamente, ¿no?, pues desde el punto de vista lectivo y desde el punto de vista educativo debemos empezar a colaborar, y ya se están haciendo, ¿no?, diferentes proyectos, diferentes experiencias en las que pues puede ser interesante, ¿no?, al final es una herramienta más, o sea, al final es lo que decía un poco al principio, ¿no?, tenemos que ser capaces, independientemente de cuál es nuestra situación, adaptarnos y convivir y sobre todo sacarle el beneficio máximo, ¿no?, pues para poder conseguir este tipo de cosas, por lo cual sustituirá, pues ahí no me aventuraría a decir, sino que convive con nosotros, y es más, ahí sí que me gustaría recalcar es la importancia del conocimiento humano, porque al final es el conocimiento humano el que va a ajustar y el que va a entrenar y el que va a ser capaz de amoldar esos procesos inteligentes para sacarles el máximo partido. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y sobre todo, ¿no?, que la capacidad de darle a una máquina el que tome una decisión, es de vital importancia el tener en cuenta aspectos pues, como la transparencia, la confiabilidad, ¿no?, la ética, ¿no?, el poder, ¿no?, el que nuestras decisiones, sobre todo las decisiones de la máquina no estén sesgadas, que sea transparente en el sentido que cualquier persona que esté supervisando ese proceso entienda el por qué el algoritmo ha tomado esa decisión, por qué ha priorizado diferentes puntos, lo mismo que nosotros, ¿no?, como seres humanos razonamos y somos capaces de hacer una priorización, ¿no?, en base a cuál es la mejor opción. Tenemos que entender por qué la máquina también está tomando esas decisiones para entender el por qué ha tomado esa decisión. Es importante también que sea confiable, sobre todo en situaciones, ¿no?, críticas, en las que pues, una decisión mal tomada puede repercutir en algo negativo, pues también tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Siempre, ¿no?, recalcamos, ¿no?, estos tres conceptos, pues la ética, la confiabilidad, la transparencia, ¿no?, porque al ser tecnologías que están ya tan incorporadas en el día a día nuestro, es decir, cualquier persona puede hacer uso de una IA, independientemente de cuál sea el escenario, ¿no?, podemos utilizarla para diferentes aspectos. Entonces, claro, son tecnologías que están ya tan democratizadas, que están ya en el día a día, pues que es importante que, bueno, si vamos a utilizar esto, que tengamos en cuenta, ¿no?, esos factores pues para entender el porqué, que evitemos, ¿no?, que nuestras decisiones estén sesgadas, o las decisiones que ha tomado una máquina estén sesgadas, el que haya una regulación, ya desde Europa se está trabajando, ya llevamos bastantes tiempos con borradores de leyes para ver cómo legislamos, ¿no? También desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, hacían estudios de prospectiva en el que pues, para 2035 iban a haber más robots que personas en puestos de trabajo, pues también tiene que haber una legislación por detrás, ¿no?, que regule ese tipo, se está trabajando. Lo que pasa que, como también hemos mencionado, al final es una tecnología que es tan disruptiva que de la noche a la mañana cambia, que no es tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que saber, ¿no?, pues el adecuarnos al cómo va evolucionando, porque es una tecnología en constante evolución. Sin embargo, los tres pilares, ¿no?, fundamentales que antes he comentado, ¿no?, la ética, la transparencia, la confiabilidad, eso sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque al final vamos a conseguir, ¿no?, que esa IA pues, sea lo más adecuada, lo más correcta y sobre todo lo más transparente, por así decirlo, ¿no?, el que yo utilizo este tipo de tecnologías, pero entiendo el por qué la estamos utilizando, sin entrar en si este algoritmo es mejor, si esta parte, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico, matemático, no, es decir, desde el punto de vista, ¿no?, ético y coherente, un sentido común, ¿no?, de coherencia, de entender el por qué está haciendo esta analítica. Eso creemos que es súper importante y de vital importancia. Desde Mondragón Universitatea también, ¿no?, apostamos por la inteligencia artificial dentro de nuestra oferta formativa, ¿no?, en diferentes grados, en diferentes másteres ya la hemos ido incorporando, tenemos titulaciones, ¿no?, en las que ya son más específicas,
apostamos por ella y, ¿no?, nuestros alumnos pues, salen preparados en estos ámbitos pues, para ser capaces de liderar ese cambio, ¿no? A su vez, no solo desde el punto de vista, ¿no?, formativo de enseñanza universitaria, sino que también desde la formación continua, también, ¿no?, ayudamos a empresas desde formaciones in company, formaciones, ¿no?, personalizadas, en las que pues, también les ayudamos a incorporar estos procesos pues, para que ellos sean capaces de hacer esa transformación, ¿no?, hacia la inteligencia artificial en sus procesos. A su vez, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de la investigación y transferencia, llevamos ya bastantes años, ¿no?, pues, haciendo, ¿no?, proyectos de investigación, proyectos de transferencia, ¿no?, diferentes empresas, diferentes organizaciones en las que pues, les ayudamos e investigamos más a detalle sobre cómo aplicar la inteligencia artificial, ¿no?, y sacarle el máximo provecho y el máximo beneficio.